Chepare, soy tutor de tercer año de la facultad, estoy en la disciplina de salud pública, soy coordinador de la especialidad de auditoría médica, bueno, soy médico, y el tema que vamos a tratar de compartir hoy entre todos es básicamente hablar sobre el sistema de salud argentino, que tiene algunas complejidades que lo hace un poco distinto a otros sistemas de salud. Desde ya, ustedes ya están todos muteados, pero desde ya, si alguno tiene una pregunta, quiere consultar algo, decir algo, aportar algo, directamente se prenden el micrófono y hablan. ¿De acuerdo? Vamos a compartir. Segundito. Así compartir. Pero aguarden un segundito que no encuentro el PowerPoint. Vamos a ver si lo encuentro ahora. Bien. Bueno, vamos empezando. ¿Se alcanza a ver? Sí, 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 sí se ve bien, profe. Bárbaro. Esperen que vamos a ingresar dos más. Bien, entonces vamos empezando. Antes de empezar con la clase propiamente dicha, me gusta plantear un par de situaciones previamente a comenzar con toda la clase. Yo cuando era chico, hace muchos años, cumplía años de vez en cuando, una vez al año seguro, y eso determinó que mi mamá, como era muy buena, me hacía una torta para mi cumpleaños. Entonces, les voy a plantear un acertijo. Un día, uno de esos cumpleaños, me hizo una torta en la cual, como ustedes ven, yo le había dicho que iba a invitar a 8 de mis mejores amigos. Entonces hizo la torta y la dividió en 8 porciones. Estaba todo organizado para la fiesta, todo bárbaro. Cuando llega el día de la fiesta, yo le aviso que en realidad, en lugar de 8, invité a 12. Entonces, lo que me gustaría, al final de todo lo que hablemos hoy, es que ustedes me digan cómo hago yo para dejar contento a todos y que todos coman más o menos lo que tenían pensado y quieran comer con una torta de 8 porciones para 12. ¿De acuerdo? Eso me lo van a plantear al final de todo. Cuando terminemos, vamos a hablar un ratito sobre eso. Yo también les quiero hacer un par de preguntas. Había hecho un formulario, pero bueno, básicamente para no demorar demasiado. Quiero que ustedes se desmuteen y compartan con todos básicamente cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el sistema de salud argentino. Sobre el sistema de salud. ¿Qué opinan? El sistema, nada más, y quiero que me digan nada más si es muy bueno, regular o malo. No sé quién se anima primero a hablar. Los tengo yo, los voy nombrando de acuerdo a los que están acá, pero nada más que quiero que 4 o 5 den su opinión, nada más, pero su opinión es muy bueno, regular o malo. Nada más que eso. La tengo acá, la primera que me aparece acá es Luciana Necier. Luciana, ¿qué opinás? Para mí, así en términos generales, bueno. Es bueno. Bien, bárbaro. Pablo Matera, que lo tengo ahí por ahí, ¿qué opina? Irregular. Regular. Bien, perfecto. También está por ahí Camila Villalba. ¿Qué opinas, Camila? Profe, ¿te escucha? Sí, ahora sí, perfecto. Sí. Bueno, yo considero que es bueno
porque también está dividido para un sector público. No estoy preguntando eso. Estoy, Ah, ¿es bueno, muy bueno, regular? Como me decís que es bueno. Perfecto, bárbaro. La tengo también a Sofía Alberto. Sofía, ¿qué opinas? Para mí es regular, medio Regular. bueno. Bien. Juan Cruz Buniva. ¿Qué opinas, Juan Cruz? Creo que me falta mucha información para dar una buena respuesta, pero creo que sí puede ser. Lo que vivís vos como viendo de afuera el sistema de salud, o como participante ahora, estando en la facultad. ¿Qué opinás? Yo diría de que, digamos, los profesionales son bastante buenos, así que diría regular bueno. No te pregunto, ¿va regular o bueno? Bien, perfecto. Orlando Pérez, que lo tengo el último, así hacemos 3 y 3. Orlando Pérez, ¿qué opinás? Yo opino que es bueno, profe. Que es bueno, un bárbaro, buenísimo. Ahora, lo que me gustaría que ustedes me digan en nuestra nueva pregunta es, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen ustedes en este momento? Como personas, como personas que por supuesto están en una facultad de medicina, pero son estudiantes. Es decir, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tienen ustedes? Por ejemplo, inseguridad, corrupción, inflación, salud. Entre esas 4 opciones, ¿cuál es la mayor preocupación? ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes Las como 4. ciudadanos? Una de las 4. A ver, inseguridad. acá. Inseguridad. A ver, de a uno. Seguridad, bien. Gema Inflación. Bauzá. Gema Bauzá, ¿quién es? No sé. Yo, seguridad. Seguridad. También inflación. Bien. A ver, vamos a buscar a alguien un poquito que no los veo a todos, es el tema. Kiara Ventura. Kiara, ¿qué opinas? ¿Cuál es la mayor preocupación para vos? ¿Inflación era una? Ajá, la inflación, perfecto. ¿Y para vos, Agustina Gornati? Para mí la inseguridad, profe. Inseguridad. ¿Y Valentina Rodríguez, qué opina? La seguridad también. Bien. ¿Y el profesor Joaquín Cornado, qué opina? ¿Se puede agregar uno que no dijo? Educación, me gustaría. Educación, bien, perfecto. Para vos la educación, es decir, está entre todas las posibilidades, me parece espectacular. Bien, es decir, esto es simplemente un juego como para que ustedes vayan viendo opiniones que tienen todas las personas, que tienen ustedes también, por supuesto ustedes son personas, así que aunque vayan a ser médicos y no se interprete que sean personas, van a ser personas. Esto es una encuesta que se tomó, una encuesta a grosso modo nada más, que le tomo como ejemplo simplemente, en lo cual fíjense que, esto fue en julio, creo que fue esta encuesta, en la cual fíjense que las mayores preocupaciones de las personas son inflación, corrupción, inseguridad, falta de trabajo, el tema del desempleo, y fíjese que salud viene por acá abajo, lejos, y que la hayan nombrado como primer problema o como primera preocupación es solamente el 3% de las personas, ¿de acuerdo? Y que la hayan nombrado entre las 5 opciones que dieron, que podían tener, el 10%. Es decir, básicamente podemos decir que para la gente la salud no es una preocupación. Perfecto. Pero si eso aparte lo pensamos desde el punto de vista de las personas que son referentes en Argentina, referentes de opiniones, es decir, personalidades, creo que había periodistas, políticos, etc. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? Esta encuesta es de hace mucho tiempo, del 2017, 2018 creo que es. Pero lo que apunto es que seguramente va a ser la misma preocupación que van a tener posteriores a la etapa esta de la epidemia, la pandemia. Entonces, la tomé como ejemplo, más que nada, y aparte reitero, es un ejemplo nada más. Entonces, las personalidades que son supuestamente los que, referentes, influyentes, los que van a tomar algunas decisiones, fíjense que la salud, nadie le preocupó demasiado cómo es la salud argentina, pensando que puede llegar a ser en alguna medida inadecuada. Ustedes me dijeron incluso que conociendo un poquito más del sistema de salud o de cómo es la salud argentina que el resto de la población, me dijeron que estaba entre regular y bueno, como que había cosas que mejorar, tal vez no sea una preocupación importante, pero bueno, que había cositas que mejorar. Ahora, como estoy muy preguntón, es decir, fíjense lo que apunto con todo esto es que muchas veces cuando hay que tomar decisiones o cuando hay que
decidir sobre determinadas situaciones, indudablemente la salud va a estar siempre bastante postergada, porque no es una situación o un problema que la gente interpreta como algo que haya que modificar, o que haya que mejorar, o que haya que cambiar. La gente interpreta que más o menos la salud anda bien. Ya vamos a ver después, de acuerdo a cómo terminemos esta reunión, a ver cuál va a ser su opinión. Ahora les hago un par de preguntitas para saber su grado de conocimiento. ¿Quién es el ministro de Salud de Argentina? Desmutéense. Bisotti, bien, perfecto. ¿Y quién era el anterior? ¿Quién es González? Bien, perfecto. Cambiemos de quién responde. ¿Y el anterior? Adolfo Rubinstein. Perfecto, bien. Fíjense cómo a lo mejor en este momento yo esta misma pregunta la hice hace un año y sabían, pero más o menos justo había empezado la pandemia, así que más o menos lo conocían, pero hace 2 años no se acordaba casi nadie quién era el ministro. Ahora los que son de la provincia de Santa Fe, díganme, ¿quién es el ministro o ministra actual? ¿Cómo se llama? La ministra o ministro de Salud de Santa Fe. Sonia Sonia Martorano. Martorano, bien, perfecto. ¿Y el anterior o anterior? Carlos Parola. ¿Y la anterior? Andrea Uboldi. Fíjense que ya cuando bajamos a un nivel un poco más cercano, es decir, es como que se van perdiendo, uno no va perdiendo, incluso piense que nosotros estamos en el área de salud. Imagínense si esta misma pregunta se la hacemos a personas que no están en el área de salud, sería un poco más complejo. Pero para que no se sientan mal la gente de Entre Ríos, ni crea que zafaron, ¿qué opinan? ¿Quién es la ministra o ministro de Salud de Entre Ríos? Ahora me pueden mentir un poco porque Sonia cambiaron Velázquez. justo. ¿Cómo? Velázquez, creo que la apellido Sonia, me parece. Bien, sí, pero creo que renunció, si no me equivoco. No sé, los que son de Entre Ríos. No sé, me parece como, ayer me dijeron como que había renunciado, puede ser, no sé. ¿Y la anterior, a Sonia Velázquez, quién era? Ariel de la Rosa. Bien. Ahora bien, tenemos una idea de quiénes son: ministros de Salud de la Nación, ministros de Salud de las provincias. Ahora bien, si ustedes me tuviesen que decir a mí, ¿quién tiene más poder? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene el sartén por el mango? ¿Bisotti? ¿Martorana? ¿O Velázquez? Fíjese, cosa rara, todas mujeres. Bien. El ministro Sí, de no. Salud, o sea, nacional, a nivel nacional, y después cada ministro puede adecuar la decisión del ministro a nivel nacional a lo que es la provincia. Ajá, bien. ¿Quién dijo? ¿Quién opinó? Perdón, que no lo veo. Acá Camila. Camila, bárbaro, Camila. ¿Y quién da otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión? Estoy haciendo un desastre con el caso. Pero bien, cuénteme, ¿quién tiene otra opinión? ¿Nadie se anima? ¿Nadie dice? Alberto, ¿Cómo? más de arriba, digo yo, el presidente. Sí, por supuesto, bueno, sí, indudablemente que el presidente es quien define algunos lineamientos referente al área de salud, pero en sí el que toma decisiones habitualmente suelen ser los ministros relacionados al área, es decir, por supuesto, siempre la cabeza termina siendo el presidente o el gobernador, pero en sí los que toman decisiones sobre salud habitualmente suelen ser los ministros. La pregunta es, ¿cuál es más importante y quién tiene mayor capacidad de decisión? ¿El ministro de Salud de la Nación o el ministro de Salud de la provincia? Ministro o ministra. Es que, como ¿Qué decía la otra chica, depende del tipo de decisión. Por ejemplo, si es una decisión de la nación, pueden acatar la misma... ¿Y cuál las sería provincias. una decisión de la Nación, por ejemplo?
Está muy buena la respuesta, no estoy diciendo que esté mal. Simplemente que No está sé, buena, la distribución de medicamentos por provincia, por ejemplo. Ajá, bien, perfecto. Eh, Bien. ¿Qué opina el donde- resto? ¿Alguien tiene otra opinión? Eso de acuerdo a las necesidades también de cada provincia. Ajá, bien. ¿En qué sentido? Es decir, ¿quién toma la decisión de lo que necesita de cada provincia? ¿La provincia o la nación? La provincia. Provincia. Ajá. Bien, entonces, ¿quién tiene mayor capacidad de decisión? El ministro de la provincia. Exactamente. El que tiene capacidad de decisión es el ministro de la provincia. El ministro de Nación, el ministro de Educación, de Salud de la Nación, tiene algún grado de decisión, por ejemplo, el tema vacunas, porque se unificó y la compraron la compraron todas juntas y compró la Nación y repartió, pero en realidad el ministro de Salud, en realidad de la Nación, sacando algunos planes que baja como para tratar de equilibrar algunas asimetrías que puede haber entre las provincias, algunas provincias más desarrolladas, otras menos desarrolladas, los planes de medicamentos, por ejemplo, que plantearon antes. Puede ser que en alguna medida el Ministerio de Salud de Nación tenga alguna injerencia, pero ustedes piensen que Nación tiene nada más que, creo que son 7 hospitales en este momento, o sea que prácticamente el Ministerio de Salud de Nación tiene algún grado de decisión, pero muy poco. El que tiene el poder de decisión, como vieron ustedes recién con el lío que hice con las diapositivas, con el PowerPoint, es el COFESA. ¿Qué es el COFESA? Es el Consejo de la Educación, que es donde se reúnen los 24 ministros de salud de las provincias, más el ministro de Salud de la Nación. Pero en realidad el que tiene el poder y que tiene la capacidad de decisión son los de las provincias. Por supuesto que la idea que uno debería pensar en cuanto al Ministerio de Salud de la Nación es que tenga después, como vamos a ver después, una capacidad de rectoría que pueda definir algunos lineamientos como para unificar criterios entre todos. Pero reitero, si a una provincia se le ocurre que quiere cambiar el sistema de salud dentro de su provincia, lo puede hacer y no se lo puede impedir. Ya vamos a ver que la Constitución Nacional definió que a las provincias delegaron en la Nación algunas responsabilidades, pero educación y salud no. Entonces, la decisión del sistema de salud y cómo se maneja la salud en cada provincia es de las provincias. ¿De acuerdo? Estamos hablando permanentemente de sistema de salud. ¿Qué es para ustedes un sistema de salud? ¿Qué interpretarían ustedes como un sistema de salud? ¿Qué les parece que cuando hablamos de sistema de salud, tiramos así la palabra sistema de salud, ¿qué incluiría en el sistema de salud? ¿Qué incluiría? Incluye personas, infraestructura, recursos. Perfecto, sí, excelente. ¿Qué más? Políticas de organización, cierto Bien, orden. perfecto. La parte de gestión, perfecto, sí. ¿Qué más? Todo lo que esté relacionado con la salud se considera parte del sistema de salud. El suministro de elementos, los transportes, las comunicaciones, como bien dijeron ustedes, el personal, todo lo que sean las instituciones y organizaciones relacionadas con la salud, los recursos relacionados con la salud, todo forman parte del sistema de salud. Perdón que interrumpí a alguien y no dejé hablar, perdón. No, había ¿Quién? dicho política de salud. ¿Cómo, Camila? Te escuché mal. Política de salud. Bien, la política de salud forman parte de la gestión que se está implementando. Bien. Entonces, como decíamos antes, es importante que tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de Salud de las provincias tengan una capacidad de rectoría muy importante sobre el sistema. El objetivo final del sistema de salud, ¿cuál va a ser? Tratar de brindar el mayor nivel de salud posible con las menores diferencias posibles entre los individuos dentro de una misma provincia o dentro de la nación argentina. Ese va a ser el objetivo fundamental del sistema de salud. Cuando nosotros hablamos de un sistema, el sistema siempre tiene que responder a algunas preguntas. Cuando se organiza un sistema de salud tiene que responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se va a atender? ¿Quién atiende? Es decir, ¿qué se atiende y quién atiende? ¿Cómo se atiende? Espero que esté ingresando alguien. Bien,
en dónde se va a atender esa persona, cómo se va a financiar eso que va a hacer. Es decir, cómo se va a ocurrir en Argentina se definió a través de una cosa que se llama PMO, que ustedes seguramente han escuchado nombrar en algún momento de la carrera en este momento, que quiere decir prestaciones médicas obligatorias. ¿Qué son esos? Son una canasta de prestaciones médicas que están incluidas y que son obligatorias brindar. ¿De acuerdo? Y acá viene la eterna discusión. Cuando uno hace una definición de ese tipo, ¿qué implica? Implica el mínimo que hay que brindar y después todo lo que está por arriba se puede brindar tranquilamente. Muchos lugares, muchas instituciones lo que interpretan es que ese es el techo para brindar y que no se puede brindar nada por arriba. No es la idea, justamente la idea del PMO es que sea un piso a partir del cual uno siga creciendo. Bien, entonces, cuando se arma un sistema de salud, ¿qué cosas tienen que definirse sí o sí? Por ejemplo, tiene que definirse el modelo de gestión, que como dice ahí, que es político, pero no político partidario, sino que la definición la va a hacer la parte legislativa, ejecutiva, es decir, cuál va a ser la forma en que se va a manejar ese sistema, cómo se va a organizar y cómo se van a combinar los recursos con el propósito de cumplir algunas políticas, objetivos que tenga el sistema, ¿de acuerdo? Un modelo de gestión depende de la definición que se dé a las prioridades del sistema, es decir, a quién se va a atender, como decíamos antes, cómo se va a atender. Es decir, la dimensión política del sistema de salud consistirá en en definir qué tipo de informaciones deben ser suministradas a la población, qué servicios debe prever directamente el Estado, cuáles y cómo se deben comprar. Todo eso tiene que estar determinado por el modelo de gestión. ¿De acuerdo? Distinto es el modelo de atención, que como dice ahí es un modelo técnico. Y es donde nosotros como médicos vamos a tomar decisiones. En el otro sistema van a tomar decisiones seguramente médicos tal vez, o no, o alguien del equipo de salud que forme los ministerios, que forme los equipos de los ministerios, los equipos de asesoramiento para los legisladores, etc. Pero el médico, la atención médica, la atención del equipo de salud va a estar determinada por el modelo de atención. ¿Y el modelo de atención qué implica? Implica qué prestaciones se van a dar, cómo y dónde se van a prestar esas prestaciones, qué cubrir, a quién, cómo y dónde se va a prestar, como bien dice en la diapositiva. Y después también está la forma de financiamiento del sistema, en el cual se basa en 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo se realiza la recaudación para que nosotros podamos cumplir con todo lo que tenemos pensado? ¿Cómo se van a mancomunar, cómo se van a unir todos esos fondos? Y también cómo se van a pagar los servicios. Si yo tengo forma en que cómo voy a tener esa plata y después cómo voy a pagarle al resto de la gente para que se puedan brindar las prestaciones. Entonces, eso es todo lo que tiene que tener en cuenta un sistema de salud cuando cuando se está formando. Vamos a ver también que, desde el punto de vista del aspecto organizativo del sistema de salud, siempre hay algunos actores que son fundamentales. Y cuando hablamos de actores, hablamos del financiador, del prestador y del beneficiario. Entonces, cuando nosotros decimos que quién es el financiador, nos estamos refiriendo a las entidades que se comprometen a brindar los servicios, ¿de acuerdo? Y van a ser los que van a pagar por ese servicio. Ese es el financiador. ¿El prestador quién es? Es la institución o persona que va a ser la que va a dar el servicio, o sea, la que va a vender su servicio y va a ser el que va a recibir un cobro por esa prestación. Y el beneficiario es la persona que demanda, pero no va, es decir, va a tener una relación directa con el prestador y con el financiador. Ya vamos a ver a través de qué, a través de estas relaciones. Por ejemplo, el beneficiario va a tener relaciones a través del pago o aportes y contribuciones o impuestos al financiador, y el financiador se compromete a brindarle la cobertura de las prestaciones al beneficiario. El beneficiario se relaciona con el prestador a través de llevando la orden, que el financiador dice, usa este tiquecito para llevarle al médico que yo después le pago, o si no, haciendo un pago de los coseguros, o haciendo una cosa que se llama pago de bolsillo. Y el prestador se compromete a brindarle el servicio al beneficiario. Y después existe una relación entre el financiador y el prestador, que básicamente lo que es el financiador se encarga de pagarle al prestador, y el prestador
de darle la factura o de mandarle todas las boletitas, todas las órdenes que se hicieron para que el financiador pueda después pagar. Esa relación que existe entre los actores fundamentalmente de un sistema de salud. Bien, ahora el tema es, ¿cómo se financia este sistema? El sistema se va a financiar a través de, como ven ahí, la frasecita, impuestos. Los impuestos, un porcentaje de todos los impuestos que se pagan van al sistema de salud. A través de la cotización de los seguros de salud, por ejemplo, sería el tema de las empresas de medicina prepaga que cobran un seguro, sería que venden un seguro, entonces eso sería también parte de los fondos que ingresan al sistema de salud. El pago en efectivo, es decir, lo que decía recién, el pago de bolsillo. Los aportes obligatorios, que son los aportes que realizan los trabajadores y los empleadores, que son aportes y contribuciones. Y después también está el financiamiento de donantes, que acá en Argentina el financiamiento de donantes es bastante pobre, no es muy importante, pero que en algunos países sigue teniendo su preponderancia, y acá en Argentina se dio mucho en la etapa de 1920, 1930, cuando se crearon los hospitales de comunidades, por ejemplo, el hospital británico, el hospital alemán, el hospital francés, el italiano, etcétera, que son, si la comunidad aportaba para el mantenimiento de ese hospital y atendía al grupo de personas que eran de esa colectividad habitualmente. Ahora bien, una vez que recibimos la plata, nosotros tenemos la plata, ya vimos cómo hicimos para juntarla, ahora es cómo hacemos para pagarle al resto de la gente. ¿Qué tipo de sistema vamos a usar? ¿Qué tipo de sistema de pago? Bien, uno de los sistemas de pago que se usó durante mucho tiempo y que se vio que por ahí tiene algunas características bastante especiales de inequidad, es el mercado privado. Es decir, cada uno recibe la prestación que puede pagar. Ejemplo, uno de los ejemplos que, si bien, reitero, estos acá son ejemplos puros, son sistemas puros, lo que estamos hablando. Ya actualmente no existe casi ningún sistema puro, incluso me atrevería a decir que ningún sistema es puro y no existe más eso, en el cual el mercado privado se consistiría en, por ejemplo, en Estados Unidos, uno, de acuerdo a lo que gana, paga una prima para una empresa, y esa empresa le da la salud que, de acuerdo a lo que pueda pagar, y aquellos que no pueden pagar, deben recurrir a un sistema público que supuestamente es bastante poco desarrollado. Reitero, en Estados Unidos eso cambió actualmente, no tanto como en otros lugares, pero bueno, está en un periodo de cambio. Después tenemos el sistema Beveridge, que es el sistema de los sistemas nacionales de salud. Está financiado a través de los impuestos generales y es un sistema único. Podríamos definirlo como un sistema socialista, en el cual hay un solo prestador que brinda todas las prestaciones a toda la población en general. ¿Y cuál es el sistema, en este momento, sistema nacional de salud único por excelencia, como sería un sistema único de estilo socialista? ¿Cuál sería por excelencia el sistema único para ustedes? ¿Qué se les ocurre? Cubano. El cubano es uno, bien, como dije ya no existe más en forma pura, pero bien, pues ese es uno. ¿Y cuál es el otro? ¿Corea del Norte? ¿Cuál? No escuché, perdón. ¿Corea del Norte, profe? No, Corea del Norte tiene otras cosas. Bueno, sí, Corea del Norte, perdón, sí, Corea del Sur estaba pensando, sí. Corea del Norte tiene más o menos unas características así, sí. No Pero diría algunos socialista, pero el de Brasil. El de Brasil sí, pero no tiene esas características igualmente. Y aunque a usted le llame la atención, el sistema socialista por excelencia es el inglés. Aunque a uno le parezca, como puede ser el inglés, un país netamente capitalista, tiene el sistema de salud más socialista, sacando el de Cuba, que a lo mejor tiene algunas características más importantes todavía, pero Inglaterra en su momento, cuando fue después de la Segunda Guerra Mundial, pensemos, muchas personas heridas, con trastornos, con discapacidades importantes, tenían que brindarle salud a todas esas personas, y bueno, dijeron, bueno, ¿qué sistema vamos a utilizar nosotros? Bueno, nosotros vamos a usar un sistema de salud único, todo el mundo se atiende en el mismo lugar, con las mismas características, no hay diferencia para nadie. Bueno, ese es uno, de otros, Canadá también, es otro de los sistemas de salud con esas características. Bien,
Después tenemos el sistema bismarckiano, que es un sistema que está directamente relacionado con el trabajo. ¿Por qué? Porque es el sistema de lo que serían las obras sociales. Es decir, el trabajador da un porcentaje de su salario y el empleador un porcentaje de lo que le pagaría también como un aporte, como una contribución, se llama eso, para que la obra social pueda brindar prestación a todas las personas que están relacionadas con esa actividad de trabajo. Es decir, por ejemplo, empleados de comercio, camioneros, los de sanidad, etc. Es decir, todos los que están relacionados con un estilo, con una actividad laboral, tienen el mismo sistema. Los característicos de ese tipo de sistemas son el sistema alemán, por ejemplo, el sistema italiano, tienen algunas características del sistema francés. El italiano, perdón, no, el italiano es más característico del sistema Beveridge. El bismarckiano es más característico francés, el alemán, como son algunos de los países más importantes. Después tenemos el mercado regulado puro, que sería, sí, el estilo cubano sería, es una especie de Beveridge, pero prácticamente no existe aporte de ningún otro tipo. Si bien en el cubano actualmente hay alguna medida para las personas que son extranjeros, que van a hacerse atender, hacen un pago. No es que uno va y se atiende en forma gratuita. Y después tenemos el sistema mixto, que son la gran mayoría de los países, casi todos los países del mundo tienen un sistema mixto, incluso el sistema inglés tiene algún porcentaje mínimo de presión que puede hacerse de solo particular, que es cuando quiere hacer alguna prestación que no está cubierta por el sistema. Casi todos los sistemas tienen alguna cosita que no cubren, entonces eso se hace en forma privada. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien quiere plantear algo, preguntar algo? Bien, sigamos entonces. El sistema de salud, como sistema de salud, debe afrontar más o menos los mismos problemas que tienen casi todos los países del mundo, que son, por ejemplo, un aumento importante de la demanda. ¿Y por qué se pone aumento importante de la demanda? ¿Qué quiere decir demanda? ¿Y por qué no ponemos aumento de la necesidad? ¿Qué diferencia hay entre necesidad y demanda? ¿A alguien se le ocurre? Porque uno, por ejemplo, simplemente cuando necesita, y otro es cuando ya tiene el conocimiento y va a buscar ponerle condiciones de evitar la enfermedad, entonces demanda todo el tiempo del centro del servicio público de salud, por ejemplo. Claro, pero es decir, hay que diferenciar una cosa. Necesidad es dar lo que realmente la persona está necesitando para ese momento. Y la demanda es lo que la persona cree que necesita para ese momento. Ejemplo que doy siempre medio pavote, pero es, si yo tengo una lesión en la rodilla, una lesión de un ligamento en la rodilla, de un tendón, lo que sea, ¿cuál sería el estudio por excelencia? Una ecografía. Y después, en el caso que yo decida que me quieran operar, será una resonancia. Ahora, eso es necesidad. Yo necesito ese estudio para poder definir qué es lo que es necesario para definir una cirugía, definir qué tipo de cirugía se va a hacer. Ahora, si yo me hago el estudio y después voy a la semana y me hago otro estudio porque digo, bueno, quiero ver a ver si cambió algo, y después voy a la semana y me hago otro estudio, pero bueno, pero la obra social no importa, yo lo pago, digo, yo lo pago, no te preocupes, yo lo pago. Eso es demanda. Yo estoy demandando más de lo que necesito, yo no necesito hacerme una resonancia por semana. Con una sola era suficiente como para definir qué es lo que tengo y nada más. Después lo otro seguirá pidiendo en el caso que necesite, si hay algún tipo de situación especial. Pero si no la necesito, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces eso es demanda. Es decir, es porque yo quiero que la gente viene y dice, no, pero vos sabés que el doctor no me pidió ningún laboratorio. Qué cosa, ¿eh? Yo fui y no me pidió nada. Y a la otra, mirá, la misma situación que yo, les pidieron 54, ¿por qué? Porque fue y le dijo, no, quiero que me pidan todo lo que tenía mi amiga, etc. Es decir, eso es demanda, lo otro es necesidad, es dar lo que realmente se necesita, aunque parezca redundante. Después también tenemos un aumento de la carga de las enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? La preponderancia que tiene fundamentalmente todas las enfermedades crónicas, no transmisibles, diabetes, exceso de peso, inactividad física, hipertensión arterial, son todas enfermedades que
van aumentando y la combinación entre ellas va generando que entre ellas se potencien y empeoren el cuadro. ¿De acuerdo? Eso es el aumento de la carga de enfermedad. Además, estamos permitiendo con la transición epidemiológica, como dice ahí, que la gente viva más, pero no estamos haciendo que la gente se enferme más tarde, sino la gente se sigue enfermando a la misma edad, solamente que lleve más tiempo. Eso determina que hay personas que pueden estar, antes se morían a los 50, se enfermaban a los 40, estaban 10 años. Ahora resulta que se mueren a los 75, o sea que están 35 años con la enfermedad, lo cual hace que para el sistema de salud sea un aumento importante de la carga de enfermedad. Tenemos una transición epidemiológica que hace que la gente se muera más tarde, y no tan solo entonces tenemos mayor tiempo de enfermedad de la gente, sino que tenemos que aparecen enfermedades nuevas, enfermedades que antes no se conocían. Y por ejemplo, en esta época de transición epidemiológica es ya la etapa de, pasamos de las enfermedades infecciosas a las enfermedades, justamente como hablábamos antes, las enfermedades crónicas no transmisibles, y ahora estamos en la etapa de las enfermedades degenerativas, Alzheimer, cosas que antes ni se conocían prácticamente, porque la gente, como digo antes, como decía recién, hace 70 años atrás se moría a los 50 años con suerte. Después tenemos el aumento constante de los tratamientos, es decir, cada vez están apareciendo medicamentos nuevos, están apareciendo medicamentos nuevos con características especiales que hacen que los costos sean muy altos. Ustedes han escuchado también ya que hay tratamientos de casi $2 millones. Así que es un elemento a tener en cuenta. Después también tenemos tratamientos de radioterapia, ahora está apareciendo también lo que es la cirugía robótica. Son todas cosas que están interesantes siempre y cuando demuestren ser superiores a lo que se está haciendo, pero que va a generar una demanda muy importante, porque la gente, no, si es un robot, fantástico, quiero esta cirugía, pero no, mejor la otra, quiero esta. Va a pasar eso seguramente, y eso son cosas que hacen que determinen que el sistema se siga sobrecargando. Y también, como decíamos recién, aumento permanente de la tecnología con respecto a lo que hablábamos de aparición de nuevas tecnologías y aparición de la robótica, etc. Pero estos son los problemas que están enfrentando todos los países del mundo, pero Argentina tiene sus propias características. Argentina tiene sus problemas propios, como por ejemplo un sistema de salud que está fragmentado y segmentado, es decir, en el sentido que está fragmentado entre sistemas, como vamos a ver después, subsistema público, subsistema social y subsistema de empresa de medicina prepaga, pero a su vez, si nosotros pensamos, tenemos dentro del subsistema público, tenemos el subsistema público de naciones, el subsistema público de la provincia, el subsistema público del municipio. Y dentro de las obras sociales tenemos obras sociales nacionales, provinciales, de las universidades, el PAMI, etc. Es decir, tenemos muchísimos en el medio. Eso es fragmentación y segmentación. ¿Y cuál es el problema? Que es muy difícil hacer que todos trabajen en forma conjunta y no se superpongan entre ellos. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de salud. Otra de las cosas es que el sistema de salud está dirigido fundamentalmente a la recuperación de enfermedades y no a la prevención de las enfermedades, que justamente lo que uno trata de volcarles en el transcurso de la carrera es que justamente el objetivo de la medicina es prevenir, promocionar salud y prevenir enfermedades. El sistema lamentablemente no está hecho para eso, está hecho justamente, el mayor gasto en salud se da en el tratamiento y en la etapa tardía, pero no en la prevención fundamentalmente. Eso es algo a cambiar. Suele haber ineficiencia de los recursos, hay inequidades, por supuesto, entre las provincias e intraprovinciales. Es decir, Santa Fe tiene algunas características muy especiales, tanto en población, cantidad de población, distribución de la población, recursos, que son bastante marcados entre el centro sur y el norte de la provincia, en el cual hay falta de recursos, pero también hay falta de médicos, hay muchos elementos que faltan, y eso no debería pasar. También tenemos mortalidad elevada y morbilidad de situaciones que deberían ser, si tuviésemos prevención, evitables. Incorporación y distribución no planificada de tecnologías, la discusión eterna, es decir, ¿tiene sentido que Santa Fe tenga 10 tomógrafos? Y para la población que tiene no, pero bueno, no hay nada que limite que alguien pueda poner un tomógrafo si quiere. Después el mercado definirá si realmente tenía sentido o no, pero habitualmente ese tipo de empresas lo que hacen es generar la demanda, generar la necesidad, y entonces va aumentando la demanda, cada vez se hace más tomografía, más resonancia, etc.
O sea, cosas que no son necesarias, por eso lo reitero, es decir, lo que es necesario hay que hacerlo sí o sí, porque parecería que entonces saquemos cosas, no es sacar cosas, es hacer lo que realmente corresponde. Bueno, como decíamos recién, hay escasos recursos en la asignación de la prevención, desigualdad en la cobertura, desigualdad en el acceso, no todos tenemos el mismo acceso, los que vivimos en las ciudades tenemos un acceso, los que viven en Buenos Aires tienen acceso a Santa Fe, los mismos de Santa Fe no tienen el mismo acceso la gente que vive en un barrio que la que vive en el centro, el norte de la provincia de Santa Fe o el sur de la provincia de Santa Fe con las localidades grandes, etc. Es decir, son toda una situación que hace que el acceso y la cobertura no sea igualitaria. Entonces ahora pasemos a hablar actualmente de cómo es el sistema de salud argentino, pero vamos a verlo mejor con este cuadrito que me parece más interesante. Como decíamos antes, el sistema de salud argentino es un mix, es mixto, no tiene una característica especial. Si bien en su momento se pensó que era bien bismarckiano, en el sentido que las obras sociales tuvieron una importancia muy importante, una importancia muy más que relativa a nivel nacional, pero bueno, ¿cuál es el problema que tiene el sistema bismarckiano? Que más o menos lo hablamos recién. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería el mayor problema que tiene? Que depende de la masa laboral. Exactamente, en las épocas de crisis se resiente muchísimo, cuando hay mayor desocupación el sistema se resiente muchísimo y toda esa gente que antes iba a un subsistema termina yendo al otro subsistema que sería el público, que se basa en el sistema Beveridge, es decir, que aportan cada una de las personas a través de sus impuestos, todos aportamos y por lo tanto, como dice bien ahí el sistema, es obligatorio, nadie puede dejar de pagar los impuestos porque, bueno, es algo que justamente, como decíamos, es obligatorio, y a través de ese subsistema, como bien dice la ley, la cobertura es universal, por lo tanto, todos estamos cubiertos por el sistema público, el subsistema público de salud argentino. ¿Y quiénes son los que regulan ese subsistema? La nación, la provincia y los municipios, de acuerdo a quién es el que lo mantiene al hospital o al CAPS que está en ese lugar, o al SAMCO que está en ese lugar. Como bien decía, la seguridad social es un sistema más bismarckiano en el cual los trabajadores hacen sus aportes y los empleadores hacen contribuciones para el sistema, y a partir de eso se genera el sistema de seguridad social o de obras sociales sería. Y también, como dice ahí, el carácter es obligatorio, nadie puede decir, no, yo no quiero que me descuenten para esto. ¿No? Lamentablemente, si uno está, o por suerte, mejor dicho, si uno está en blanco, trabajando en blanco, va a tener la obligación de aportar para el sistema de obras sociales. ¿A quiénes van a cubrir? Y a las personas que están dentro del sistema. Y como decíamos recién, cuando usted está en una etapa de crisis, en una etapa en la cual hay un aumento de la desocupación, esa gente que deja de tener la actividad o deja de ser cubierto por la seguridad social, pasa al sistema público, lo cual hace que se resienta el sistema público. Porque el sistema público, la parte impositiva, se mantiene más o menos igual, no cambia demasiado, entonces, si le llega más gente, es más complejo. Y después tenemos, por último, el sistema privado, que es el sistema de las aseguradoras, el tema de las empresas de medicina prepaga, el cual el financiamiento, de acuerdo a que aporte cada una de las personas para el sistema, es voluntario, el que ingresa el que quiere, nadie tiene obligación de hacerlo, y la cobertura que va a tener va a ser de acuerdo a la capacidad de pago que tenga, de acuerdo a cómo sea el carnet que tenga de la obra social, si es dorado, platino, etc., va a tener distintas coberturas. Ese va a ser, por supuesto, la base siempre va a ser el PMO, que fue lo que hablamos antes, las prestaciones médicas obligatorias. Al sistema de obras sociales y al sistema privado, vamos a ver que están regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya vamos a ver qué es, aunque con algunos matices, ya vamos a también hacer esa distinción. ¿Y dónde se van a atender estas personas? Básicamente, si bien en el último tiempo han cambiado un poco y algunas obras sociales, algunas empresas de medicina prepaga tienen hospitales, tienen sanatorios, etc., habitualmente son financiadores y contratan clínicas privadas, hospitales, CAPS, sanatorios, etc., es decir, lo que necesiten, los contratan. Bien, ¿hasta ahí se entendió esto? También una cosa que quiero dejar en claro, es decir, ¿cuál es el objetivo o el fin más importante que tiene el sistema público? Como dice ahí, la universalidad. Es decir, es la equidad.
que todos reciban lo que necesitan. La seguridad social básicamente es la solidaridad. ¿Qué quiere decir eso? Todos aportan un porcentaje de su sueldo para que todos tengan la misma atención, ¿sí? ¿A qué me refiero? A lo mejor un gerente aporta, gana que yo 100.000 y aporta el 10%, aporta 10.000, y una persona que está en otro lugar gana 3.000 o gana 30.000 y aporta 3.000. Aportan distinto, pero todos reciben lo mismo. ¿Por qué? Porque es solidaria y es de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, lo otro es, básicamente, el objetivo fundamental de la empresa de medicina prepaga es de brindar salud, por supuesto, pero también hacer que sean rentables y que puedan sacar con eso una ganancia. Perfecto. Entonces, fijémonos acá en este gráfico, ¿qué porcentaje de la población está cubierta por cada uno de los subsistemas? Partamos de una base, como decíamos, el sistema público cubre, esto acá es viejo, cuando había 40 millones de la población del censo del año 2010, el último censo que se hizo, casi 40 millones de personas, pero lo importante es el porcentaje. Esto, por supuesto, también lo podríamos tomar hasta principios del año pasado, debido a que, bueno, seguramente ahora con el transcurso de la pandemia hubo un aumento de desocupación, algunas cosas de esas, entonces por ahí puede haber cambiado un poco. Pero bueno, el sistema público cubre a todos, debería cubrir a todos, pero las personas que tienen exclusivamente atención en el hospital son el 36% de la población. ¿De acuerdo? Las obras sociales van a cubrir al 46% de la población. Fíjese que desde el punto de vista de la cantidad de personas es más importante las obras sociales que el sistema público. Y después van a tener también que las prepagas, hay dos tipos de prepagas, podríamos decir, que algunas son las personas que van directamente y contratan un seguro, van con la plata en la mano y pagan, y otra que, ya vamos a ver una cosa que se llama descreme, que a partir de que ganan un monto determinado en un determinado trabajo, pueden sacar esa plata que correspondería a una obra social, llevarla a la empresa de medicina prepaga y que la empresa brinde la prestación y no la obra social que le correspondería. Ya vamos a discutir eso más adelante. Básicamente, acá lo que pueden ver ustedes, que no quiero que se vuelvan locos ni se agarren los pelos, es nada más que para que vean la complejidad que tiene el sistema de salud argentino, tanto del financiamiento como de cómo se va a distribuir. Fíjense que tenemos el Tesoro Nacional, que va a dar plata para que se desarrolle el sistema público, pero también va a mandar plata, por ejemplo, para PAMI, y va a mandar también algunas obras sociales, porque ustedes piensen que sus padres, que a lo mejor están trabajando en blanco, cuando hacen el aporte para la obra social, esa plata no va a la obra social de ellos, va al gobierno nacional y después el gobierno nacional les manda a la Superintendencia de Servicios de Salud, que es quien distribuye después esa plata de acuerdo a lo que haya aportado, pero no llega en forma directa. Por eso fue una discusión que hubo al comienzo del 2015, creo que fue, que se le reconoció a las obras sociales la deuda que había, porque por ahí se iba perdiendo, no llegaba toda la plata que debía llegar, etc. Comentario. Bien, entonces, esto acá es simplemente para que ustedes vean que el sistema de salud argentino es bastante complejo y no es tan fácil de entender. Básicamente lo que podemos decir es que, para ver nosotros cómo estamos, decir, bueno, todo muy lindo, pero el sistema de salud argentino, ¿qué tal? Bien, más o menos. Los países, para poder determinar, poder compararse entre sí, tienen indicadores. Un indicador es el porcentaje del Producto Bruto Interno que gastan en el sector salud, incluyendo todo lo que se gasta. Argentina en 2017, y ese número más o menos se ha mantenido constante, gastó en salud el 9,4% del PBI. El Producto Bruto Interno es todo lo que el país produce. Eso se llama PBI. El 9,4%, casi el 10%, lo da el sistema, se gasta, se usa o se invierte en salud. Fíjense que el 2,7% del 100%, el 2,7%, que sería casi el 30% de lo que decimos que se gasta en salud, lo gasta el sistema público, un poco menos, el 20 y pico %.
pero cubre casi al 36% de la población, como dijimos. La seguridad social gasta casi el 4%, casi cercano al 50%, que es el equivalente a decir que cubre al 46% de la población, que es más o menos el porcentaje. Ahora el tema es, el gasto privado representa más que el gasto público y cubre al 10% de la población, mientras que el gasto público cubre al 36%. Es decir, tenemos un porcentaje muy alto de la población que consume mucho con respecto a los otros grupos. Bien, entonces, si nosotros pensamos, para ustedes, 9,4%, ¿es mucho o es poco? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué les parece? Depende. En este caso, capaz que una banda. Ajá, bien. A ver, veamos cómo están los otros países del mundo, más o menos. Fíjense, Australia gasta el 9,59%. O sea, más o menos parecido. Canadá, como dije, un sistema de salud muy importante, el 10,34%. Chile, que es uno de nuestros vecinos, que tiene algunas cosas que el sistema de salud no es tan equitativo como el argentino, o es menos equitativo, digamos, gasta el 8,45%, pero fíjense, Francia gasta el 10,98%, Alemania el 11,27%, que son dos sistemas bastante importantes, Italia, que está reconocido como uno de los mejores sistemas del mundo, junto con el inglés, el 8,94%, pero fíjense, Estados Unidos es el país que más gasta en salud, 17,21%, casi un quinto de lo que produce Estados Unidos lo gasta en salud, y sin embargo tiene resultados bastante malos. ¿A qué ¿Eso tiene que apunto ver con con, esto? profesor, con el sueldo de los que pagan el sueldo de los médicos? Porque, si no me equivoco, el país que paga mejor los médicos en el mundo. No, seguramente, convengamos una cosa, es decir, no hay tantos médicos, pero además sí, posiblemente en cantidad, es decir, mucho se paga por prestación, cosas que en otros países del mundo no hay, pero no tiene desarrollado un sistema de atención primaria, no tiene desarrollado ninguna de las cosas que hacen que uno consiga mejores resultados. Estados Unidos, siempre digo lo mismo, por ahí no es un ejemplo a tener en cuenta desde el punto de vista de resultados de salud, teniendo en cuenta lo que se gasta. Es lejos el país que más gasta y tiene resultados bastante pobres. Si nosotros pudiésemos ver, yo acá no le puse una diapositiva con respecto a los distintos sistemas, porque esto se hablaría de sistemas internacionales, pero a lo que voy es que fíjense, un ejemplo, Reino Unido gasta el 9,75 y Estados Unidos el 17,21. Sin embargo, el sistema de salud inglés tiene resultados muchísimo mejores que el estadounidense. En parte tal vez puede ser un poquito por, como decís vos, mejor por lo que le pagan los médicos, pero es decir, el sistema de salud norteamericano tiene muchos gastos en otro tipo porque tiene muy en cuenta el tema de demandas y todas esas cosas. Entonces, no demandas legales, sino demanda de lo que quieren gastar los pacientes y no tiene en cuenta realmente lo que se necesita. Y además, bueno, convengamos que un alto porcentaje del gasto es de bolsillo porque, como decíamos antes, las personas que no tienen trabajo, la cobertura que tienen no tienen casi cobertura, y bueno, a partir del programa de Obama y todas esas cosas, hubo algunos cambios. ¿Cómo, perdón? No, el Obamacare. El Obamacare, exactamente. Hubo algunos cambios que hicieron que el sistema sea efectivo. Bien, es decir, desde el punto de vista de la cantidad, del porcentaje que se gasta en el sistema argentino, no es malo. Ahora, si nosotros vemos básicamente lo que es gasto del sistema de salud, teniendo en cuenta la parte pública, que sería también, incluiríamos las obras sociales, fíjense que no es tan alto. Tenemos casi un 7%, un 6 y pico por ciento, porque el resto es gasto de bolsillo, gasto privado o gasto en empresas de medicina privada. Lo cual hace ¿qué características tiene ese subsistema, esa parte del sistema? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que le da al sistema en general? Mucha inequidad. Cuando vos tenés un sistema de salud bastante fuerte desde el punto de vista privado, es porque el sistema se empieza a convertir en bastante inequitativo. ¿Por qué?
porque hay diferencias en las prestaciones, la cobertura que tienen las personas, y va a depender mucho de la capacidad de pago que puedan tener. Básicamente es eso. Bien, entonces pensemos un poquito. El sistema de salud argentino. Pensemos que existe la Constitución Nacional, que la primera que se declaró, que se hizo fue en el año 1853, y ¿qué hacía? Le consagraba a la autonomía a las provincias con respecto a la nación, y le daba a la nación algunos atributos, pero las provincias mantenían su manejo sobre la salud y la educación, básicamente, ¿sí? En el año 1994 se decretó una nueva Constitución Nacional en la cual la salud es un derecho. En la Constitución Argentina la salud es un derecho. Sí. Bien, Sí. bien, perfecto. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? Creo que es un derecho implícito. Ajá, bien, perfecto. ¿Y qué quiere decir eso? Está perfecto lo que dijiste, sí. ¿Qué quiere decir eso? No es necesario que haya un derecho, o sea, no es necesario que esté escrito en la Constitución. Que está... Exactamente. En realidad está escrito en la parte que dice que Argentina adhiere a pactos internacionales o pactos preexistentes, y en el Pacto de San José de Costa Rica está explícitamente dicho que la salud es un derecho. En el momento que se hizo la Constitución Argentina en el 94, bueno, por algunas características especiales del pensamiento de ese momento, se consideró que la salud era un bien más que un derecho. Pero bueno, estaba, como bien dijiste vos, implícitamente reconocido como derecho a partir de la parte que dice que Argentina adhiere a los pactos internacionales. Bien, y después también hay, con respecto al sistema público, el sistema público está reglamentado por la ley 17.122, que es la de matriculación de los profesionales, en la cual se determina cuáles son los requisitos que tienen para poder ser profesionales, especialistas o especialistas dentro de médicos, las especialidades que hay, cuáles son las que se pueden, cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para poder que se pueda dar el título. También a través de esa ley se determina cuáles van a ser las sanciones que se pueden aplicar a partir de denuncias, etcétera. Y también se habla también de la habilitación de establecimientos y algunos servicios asistenciales. Bien, entonces ahora vayamos un segundito a lo que es el subsistema público de salud. Yo acá siempre quiero hacer una aclaración. Sistema público es todo. El Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Salud Argentino, es un sistema público de salud, es decir, abarca todo. Abarca el subsistema público, el subsistema de obras sociales y el subsistema privado. Ahora, cuando nosotros hablamos de subsistema de salud público, es el que es manejado pura y exclusivamente para aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener otro subsistema. Es decir, para personas que son puras de este subsistema de salud. No sé si me expliqué. A lo que apunto es que no hay que pensar cuando hablamos de sistema de salud público, o salud pública, como se dice habitualmente el ministerio, y parecería que únicamente reglamenta al subsistema de salud público. En realidad reglamenta todo. El subsistema de salud público es fundamental porque es el que tiene que tener una rectoría muy importante, que es lo que hablábamos antes. ¿Y qué es la rectoría? La rectoría es la capacidad de liderazgo que tienen las autoridades de salud, ¿no es cierto?, para conformar y apoyar una acción colectiva. Es decir, tienen que definir la regulación, cómo van a conducir los modelos de financiamiento, garantizar el aseguramiento, armonizar las previsiones de servicios, las funciones esenciales de la salud pública. Tienen que tener en cuenta todas esas cosas, y eso lo tienen que hacer a través del liderazgo de sus autoridades. Y otro de los elementos que tienen que tener en cuenta también en su sistema público es la gobernanza. ¿Y qué se entiende habitualmente por gobernanza? Es el arreglo que existe entre los distintos actores que conforman el subsistema o el sistema de salud. Es decir, rectoría es la capacidad de liderazgo, y la gobernanza es la capacidad de hacer de que todos se pongan de acuerdo y trabajar entre todos para un bien mejor. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de
rectoría lo estamos refiriendo a la capacidad que tiene una institución de liderar un cambio, liderar una situación. Distinta es la gobernanza, que es la capacidad que tienen todos los actores del sistema al cual estamos refiriendo a ponerse de acuerdo, a consensuar situaciones y a definir cuáles van a ser, qué sé yo, los recursos críticos que tiene el sistema, cómo se van a brindar las coberturas, cómo va a ser el acceso al sistema de salud. Todo eso se puede dialogar y se puede hablar entre todos, y eso es la gobernanza. Cuando la gobernanza es buena y también tenemos una buena rectoría, eso determina que haya transparencia del sistema, ¿sí? Por eso es fundamental esta relación. Bien, el subsistema público, como vamos a ver ahora, está conformado por varias instituciones que van a también ser las que van a reglar el sistema en alguna medida. Básicamente, podemos decir que varias instituciones son las que van a tener el poder de policía del Estado dentro del sistema de salud. Entre ellos, uno de los que van a encontrar ustedes, que ustedes ya lo conocen, que es el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es un ente que tiene la característica de ser descentralizado y autárquico. ¿Qué quiere decir descentralizado? Que se maneja por sus medios y que autárquico tiene un propio presupuesto y que lo maneja el presupuesto como mejor le parezca. Por supuesto que tiene que dar explicaciones después, no es que, no, bueno, hacemos un asado para 50 entre nosotros, no, nada. Es decir, después de ese presupuesto hay que demostrar que realmente cómo se utilizó para que le den nuevamente el presupuesto. O si necesita más presupuesto en algún momento. Pero es decir, lo que voy es que definen qué lo va a estar gastando en la propia institución. Y es descentralizada porque no depende, excepto del ministerio o en forma directa del presidente de la Nación, de acuerdo a lo que esté estipulado. Ustedes ya la conocen, aparte de la que también regula todo lo que sean el control bromatológico, la parte del código alimentario, tiene la vigilancia de la farmacovigilancia, etcétera. Es decir, todo está relacionado también en alguna medida con el ANMAT. Después tenemos una cosa que se denomina ANLIS, que es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, en el cual también es otro organismo que está descentralizado y autárquico, y tiene a cargo fundamentalmente el tema de las investigaciones epidemiológicas, pero fundamentalmente todo lo que está relacionado con vacunas, sueros, y ustedes seguramente lo están escuchando bastante, lo han escuchado en el último tiempo, uno de los institutos más importantes, que es el Instituto Malbrand, que es el laboratorio de referencia a nivel nacional para todo lo que es evaluación de virus, etcétera, que se hace a través del Instituto Malbrand, que depende de forma directa del ANLIS. Otra de las instituciones que también son autárquicas y que son descentralizadas es la Superintendencia de Servicios de Salud, que se crea a partir de la ley de la 23.660 y la 20.661, que es la creación del sistema público de salud y de la creación de las obras sociales. Si bien ya existían, pero se le da un marco a las obras sociales a partir de esa ley, que son del año 89. La superintendencia tiene una función que es fundamental, que es la de regular la actividad de dos entidades: las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga. Y también es la que controla que estas dos áreas brinden lo que se considera, lo que habíamos escuchado antes, habíamos dicho antes, que es el PMO. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran PMO, prestaciones médicas obligatorias, como dijimos, un piso de atención? ¿Ese piso de atención debería ser igual para todas las personas del país o para algunas únicamente? ¿Hay algunas que tienen derecho a tener el PMO y otras no? ¿O debería ser igual para todas? ¿Qué opinan? Que eso es un redebate en realidad. No es posible agruparlo en una opinión reducida, porque por ahí cuando hablamos de un sistema público, justamente lo que tratamos es de llegar con esa atención a aquellas personas que por ahí justamente deberían, no podrían acceder a otro sistema. Eso no quiere decir que no debería ser para todos, pero justamente si estamos hablando de algo que le va a costar a la organización, al gobierno, a lo que sea,
Si vos por ahí podés acceder a otro tipo de salud y no sacarle esa oportunidad a otro, también es algo de más no estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de cobertura. Es decir, ¿todos tienen derecho a tener la misma cobertura en salud? Es que por ¿A eso, que se le brinde un piso de atención o no? Sí, es necesario. Todos deberían. Es decir, la pregunta apunta básicamente a si el piso que tenemos de atención lo debería ser para todas las personas o para algunas. Bien. Bueno, les doy una mala noticia. En realidad el PMO, los que están obligados a cumplirlo y a cubrirlo, son las obras sociales nacionales, esas las que dependen de los sindicatos, y las empresas de medicina prepaga. El subsistema público no está obligado a brindar el PMO, las obras sociales provinciales no están obligadas a brindar el PMO, el PAMI no está obligado al PMO. Es decir, todo lo que está relacionado de forma directa con el Estado no están obligados a brindar el PMO. Eso es según la ley. Por supuesto que casi todos cumplen con el PMO como mínimo, porque todos sabemos que si no lo llegan a cumplir, en 30 segundos tienen una demanda judicial, y el que regula el sistema termina siendo al final el sistema judicial. Entonces, pero eso termina siendo así porque hay una falla, un problema en el sistema de salud que, como decíamos recién, todos tenemos derecho a un mínimo de salud. Es decir, no puede haber que alguien tenga un derecho y los otros no tengan ese mismo derecho. Pero bueno, básicamente el sistema de salud argentino tiene esa característica importante, que es que el PMO, los que están obligados por ley a cumplirlo son las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Y después hay otra entidad, que es la APE, que también se financia a través de la ley 23.061, que es el Fondo de Recupero, Fondo Solidario de Recupero, que lo que hace es subvencionar o cubrir aquellas prestaciones que son de muy alto costo, que no habría forma de que muchas obras sociales puedan cubrirlas. Entonces, a través de un reembolso, se les da la plata de los gastos que han tenido por esas enfermedades. Para eso, únicamente los que tienen acceso a ese sistema son las obras sociales nacionales. Las obras sociales provinciales, el PAMI, las obras sociales universitarias no tienen acceso a ese sistema, ni tampoco las empresas de medicina prepaga. Únicamente lo tienen las obras sociales nacionales. Bien, ¿y cómo está constituido? ¿Quiénes son los prestadores del sistema subsector público? Básicamente el Hospital Público de Autogestión, o de gestión descentralizada, como se llama ahora, y los SAMCO. Acá en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, el SAMCO no existe. El único lugar del país que quedó con estas características es la provincia de Santa Fe. Un hospital de autogestión, que está determinado por ley, tiene la característica de que puede recuperar todo lo que gasta en aquellos pacientes que tienen algún tipo de cobertura extra a la de su sistema público. Es decir, si una persona tiene una obra social sindical, una obra social provincial, una empresa de medicina prepaga, el hospital tiene la posibilidad de reclamar el pago en forma directa, que no es lo habitual, sino que lo hace a través de la superintendencia, que hace el caminito. Es decir, el hospital le pide a la superintendencia, la superintendencia se lo paga y después se lo debita a lo que le pagaría a la obra social. Básicamente lo que hacen es eso. Podrían integrar redes de salud, podrían hacer directamente el pago directo, pueden recibir pago directo también, pero bueno, es decir, el problema que tiene el subsector público, si bien ha mejorado muchísimo, sigue teniendo el problema que es un mal cobrador. Habitualmente se pasan muchas cosas por alto y eso determina que el hospital termina subvencionando a muchas obras sociales o empresas de medicina prepaga. Y después tenemos los SAMCO. Los SAMCO, como bien decíamos recién, son unas entidades que están únicamente en la provincia de Santa Fe, y quiere decir Sistema de Atención Médica de la Comunidad, que tiene la característica que es, puede haber una combinación de aportes entre obras entre la provincia, por ejemplo, y también parte de la comunidad, qué sé yo, la municipalidad puede aportar alguna empresa importante hacer sus aportes para el mantenimiento del SAMCO. Y también eso les permite, aparte, poder contratar, subcontratar o contratar prestadores que no están dentro del sistema público.
Un neurólogo que está necesitando un neurólogo, un SAMCO, puede contratarlo de forma directa pagándole ellos mismos al neurólogo. Hasta acá, con respecto al subsector público, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? ¿No? Bien. Pasemos entonces ahora al subsector de obras sociales. El subsector de obras sociales, como bien dice ahí, tiene algunas características bastante especiales. Este sería el que el empleador y el empleado hacen sus aportes para que los trabajadores puedan tener la cobertura médica. Y está compuesto por 280 obras sociales, más o menos, que ahí incluimos a todas, incluso también a las provinciales, que son las 24 de las obras sociales provinciales, cada provincia tiene su obra social, las universitarias, el personal de las Fuerzas Armadas, y también está incluido el PAMI. Pero ustedes fíjense que el 70% de los beneficiarios están concentrados en 30 entidades, o sea, hay 250 entidades que se quedan con el 40% de los afiliados a este sector, lo cual hace que muchas de las obras sociales más chicas sean inviables si no tuviesen el APE o el fondo de recupero, de alguna forma, si no, no habría forma de que puedan subsistir. Deberían prácticamente desaparecer. Pero bueno, si a través de distintas formas, más o menos pueden seguir subsistiendo. Todas están reguladas, como decíamos recién, por no todas, todas las nacionales, perdón, están reguladas por la Superintendencia de Salud y Salud, y el principal objetivo, justamente como dice ahí, es cumplir, asegurar el cumplimiento de las políticas de salud. El programa médico obligatorio funciona como un menú básico de prestaciones, que también ya lo dijimos recién. Existió una situación, como también les comentaba, en los años 90, que se produjo una modificación en la ley de obras sociales y permitió lo que se llama la desregulación, es decir, la regulación determinaba que todos los que estaban en un tipo de actividad laboral aportaban a una sola obra social. ¿Qué es lo que permitió esto? Que algunas personas, porque ganaban más esas cosas, con el monto que le dejaban a la obra social, pudiesen desregularlo, sacarlo de ahí y pagarlo mejor una empresa de medicina prepaga. Y eso fue lo que se denominó descreme, lo cual desfinanció mucho las obras sociales, porque se le fue la gente que aportaba más cantidad de dinero. Pero bueno, eso fue una decisión que se tomó en los años 90, de acuerdo a un pensamiento que había en ese momento. Después hay una ruptura del esquema solidario, como se llama, a partir del descreme. Cuando se produce esa situación, se desfinancian las obras sociales y se produce una ruptura del esquema solidario. Bien, entonces, las obras sociales provinciales, ¿cuáles son básicamente? Las dos que ustedes conocen acá son el IAPOS y el IOSPER, que es la obra social de la provincia de Entre Ríos. Como decíamos antes, no están obligadas, no son reguladas por la superintendencia, ni están obligadas a brindar el PMO. Cada una, el porcentaje de aporte que hacen los empleados y los trabajadores son distintos, los empleadores y los trabajadores son distintas. Le van a brindar la atención a todos los que son los empleados públicos de la provincia, municipales también, a la familia, y también tienen a los jubilados que corresponden a su obra social, van a quedar dentro de esta obra social habitualmente. También les permite en alguna medida poder incorporar algunas personas voluntarias o adherentes al sistema, es decir, si yo trabajase a nivel público en la provincia de Santa Fe, pudiera mejor adherir a un familiar o a alguien para que tenga también IAPOS, si quisiera. Por supuesto, se paga aparte. Después también tenemos, bueno, tengamos en cuenta que este sistema de obras sociales cubre casi al 5,5%, 5.5 millones de personas del país. También tenemos una institución, que es una obra social a nivel nacional, que es la más importante del país, que cubre casi al más de 5 millones de personas, es el mayor financiador del sistema de salud. Piensen que el PAMI, el presupuesto que tiene como ente autárquico, es casi mayor que el de muchas provincias. El presupuesto que tiene el PAMI es mayor que el de varias provincias de la Argentina. Así que fíjense la importancia que tiene el PAMI como
institución, cuál es el problema que tiene PAMI, que muchas veces no concuerdan las decisiones nacionales con las decisiones que toma PAMI, pero bueno, básicamente es una entidad muy importante. ¿Quiénes forman parte de PAMI? Como bien decían ustedes, bueno, hemos visto todos los que están jubilados y pensionados nacionales, los veteranos de guerra también forman parte de PAMI, las personas mayores de 70 años que no tienen ningún tipo de cobertura de salud pueden incorporarse a PAMI, quedan muy pocas personas con esas características, y después algunos integrantes de la familia, por ejemplo, PAMI tiene algunos menores que forman parte de la curatela de los abuelos, etcétera. Es decir, hay varias situaciones que hacen pensionadas jóvenes que pueden tener chicos también formando parte de PAMI. Por eso, aunque por ahí parezca raro, PAMI tiene pediatras, entre otras especialidades. Y ahora pasamos al subsistema privado. El subsistema privado básicamente es muy diverso, como pueden apreciar acá, más o menos también existen muchísimas empresas de medicina prepaga, están todas reguladas a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, y están obligados a cumplir, como decíamos antes, el PMO, como mínimo. Es decir, el plan más básico tiene que asegurar la cobertura del PMO. Después, por supuesto, de acuerdo a lo que pague la persona, va a tener coberturas distintas hasta llegar a coberturas de cirugías importantes y todo, de acuerdo a lo que la persona pueda pagar. Se calcula que hay más de 300 empresas de medicina prepaga, hay algunas que son locales, hay algunas que son provinciales, otras que son nacionales, algunas que son netamente financiadoras y otras que tienen una integración vertical, es decir, son financiadores, pero también tienen sanatorios, como por ejemplo Swiss Medical o el Hospital Alemán. Es decir, son todas instituciones que tienen distintas características, y algunos comentarios. Por ejemplo, actualmente con la ley que se dictó en el año 2012, en el cual regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga, ya no hay carencias cuando uno ingresa a una empresa de medicina prepaga, en el sentido que antes te decían, bueno, por 8 o 9 meses no te podés embarazar porque, bueno, si no, no vas a tener la cobertura del parto. Bueno, algunas cosas, es decir, tampoco el tema de que no pueden actualmente aumentar más de 3 veces el monto que tiene que pagar la persona de lo que venía pagando cuando se jubila. Antes pasaba que la persona se jubilaba y ahora la empresa de medicina prepaga le pasaba la cotización a 10 veces, entonces era impagable, entonces todos terminaban yéndose y volviendo a la obra social que estarían antes o yendo a PAMI. Actualmente no se puede más que triplicar lo que ya venía pagando antes. Un comentario más para tener en cuenta. Bien. No quiere pasar. Bien, entonces ahora... Bueno, todo esto acá era más que nada para que no se volvieran locos, no hicieran cara fea, ni se quisieran arrancar los pelos. Pero bueno, como últimos comentarios que les quiero dejar básicamente es, ustedes piensen que el gasto mundial en salud, se considera que los países desarrollados tienen solo el 7% de la carga, pero consumen el 89% del gasto de salud, y los países subdesarrollados en vía de desarrollo solamente consumen tienen el 93% de la enfermedad de la carga de enfermedades y solo consumen el 8% del gasto de salud. Ahora bien, lo que yo quiero que ustedes me digan, después de haber escuchado todo esto, es cómo hago yo para resolver la situación que les planteé al principio. ¿Cómo hago yo, teniendo una torta cortada en 8 porciones para 8 personas, de golpe me cayeron 4 más, y cómo hago para que esas 8 personas que tenían sus 8 porciones quieran compartirlo con el resto, cuando son personas que les gusta comer? ¿Qué opinan? ¿Cómo hago? Se come todo el cumpleañero y listo. Una opción, pero por ahí la gente se pone mal y bueno, no le gusta. Una opción es esa. Se hace una pasta frola aparte. No se puede, porque la torta es una sola. Un corte horizontal, entonces tenés 16 porciones. Claro, Bien, pero en alguna medida le estoy sacando una parte de la porción a los que ya la tenían. Desmenuza toda la torta y come quien puede. Ajá, bien.
Se la rebuscan como pueden. Bien, una opción, perfecto. ¿Otra opción? Que se sortea Sí. un pedazo de torta, Que no nadie sé. coma. Bien, a lo que apunto con esta pregunta, que usted seguramente ya debe ser a dónde apunto, es que la salud, igual que el resto de las cosas, tienen recursos finitos. Los recursos de salud no son infinitos. No se le puede dar a todo el mundo todo lo que quisiera o lo que la persona quiere. Entonces, ¿a qué apunto con esto? La torta es una sola, como le decía. Si yo la corto en distintas porciones, la corto por la mitad, le saco, siempre le voy a terminar dando una porción o bien más chica a los que ya la tenían, o bien algunos se van a quedar sin comer, o como dijeron antes, el que come, come. ¿Mm? Eso es lo que más o menos pasa en el sistema de salud. Entonces, lo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que todo lo que se va en algo es algo que no se puede gastar en otra cosa. Eso se llama gasto de oportunidad. Cuando ustedes se van al supermercado y se compran un chocolate, esa plata que usaron el chocolate no la van a poder gastar después en una lata de arveja, en un paquete de fideos o en un pedazo de carne. A lo mejor tendrán que gastar más. Pero bueno, ustedes recuerden que a nivel nacional todas las instituciones y los ministerios tienen un presupuesto. No es que uno diga, bueno, hoy tengo ganas de gastar un poco más, gasto, no. Lo que hay, y lo que no hay, no hay. Entonces, si yo empiezo a gastar más, por ejemplo, en tecnología, empiezo a gastar más en tratamientos biológicos que a lo mejor no brindan efectividad, es decir, yo lo que entienda no es que le estoy diciendo no brindar las cosas, por favor. Lo que estoy diciendo es aquello que no está efectivamente demostrado, no tiene sentido brindarlo porque es un gasto innecesario. Después nos podemos entrar a discutir entre todos. Si, por ejemplo, un tratamiento oncológico que salga 2 millones de pesos y le alarga la vida a la persona 15 días, si tiene sentido. No estoy diciendo que corresponda o que no corresponda. Cada uno de ustedes lo pensará, pasa mucho por la ética, pero creo que en realidad, si no demostró, porque tampoco es que demostró que esos 15 días lo va a vivir bien, no mejora la calidad de vida, alarga la vida nada más. Piénsenlo, un comentario, pero sí a lo que voy es que todo lo que se gasta en una cosa no se puede usar en otra. De acuerdo, dolió un poco, me parecía un dolor de muela, pero bueno, terminamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Por favor, aquellos que que ingresaron más tarde al Zoom, pongan nombre y apellido, número de documento y comisión a la cual pertenecen, porque eso es el presente, en el chat, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún aporte? ¿Alguna cosa que no estén de acuerdo? Por supuesto, tienen todo el derecho. Profe, quería preguntarte de una palabra que dijiste. Cuando definiste al ANMAT, dijiste que era descentralizado, y la otra palabra que no tenía que rendir cuenta de los gastos. Autárquica, autárquica. Ajá, perfecto. En realidad todas las entidades esas son autárquicas, es decir, tienen un presupuesto, es decir, ser autárquico no es ser independiente, son dos cosas distintas. Autárquico es que a vos te dicen, vos tenés para gastar 50. Vos no sé, ¿vivís acá en Santa Fe? Sí. Bien, ¿de qué cuadro? ¿La camiseta esa de dónde es? Perdón, la S de Querandí. De Querandí. No veía bien la cosa. Bien, es decir, voy a tu casa, a lo mejor tu mamá y tu papá te dicen, no, quien te mantenga te dice, tenés para gastar 50. Después definís vos cómo lo gastás. Si lo gastás en salir, si lo gastás en comer, en lo que vos quieras. Ahora después tenés que dar una explicación de en qué lo gastaste. Claro. No es que es tu plata que vos la ganaste por tu cuenta. Es decir, vos dependés de alguien, te dan un presupuesto, vos lo usás el presupuesto y tenés que dar explicaciones después de cómo lo usaste, cosa que después te den el mismo presupuesto que tenías antes, te lo aumenten si fue muy importante lo que hiciste, o te digan, no, mira, para que lo estás usando para comprarte, qué sé yo, caramelo, no tiene sentido. Sigue haciendo otra cosa, entonces te bajan el presupuesto. Eso quiere decir autárquico, ¿De acuerdo? Dale, perfecto. Bárbaro. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Te pregunto. Sí. Es medio desde la ignorancia lo que te voy a preguntar. Yo también, somos dos. No te preocupes, somos dos. Cuando hablamos de un porcentaje destinado hacia, por ahí, ves, por ejemplo, en este caso la salud, ¿no es contraproducente que las cifras que las cosas sean a medias?
Porque por ahí vos decís, bueno, te hablo desde, vos sabés que yo soy del norte, que no hay un buen sistema de salud, la verdad, eso es una porquería. Entonces vos decís que exista una cifra por ahí tan alta en comparación a los resultados, para mí es bastante más contraproducente a que, o sea, una de dos, o tenés un sistema que por ahí está haciendo un desastre, pero no le pones tanto porcentaje o le destinás tantos fondos, o bien le pones más ímpetu y haces algo que pueda cubrir a tu población, porque allá la gente se muere, o sea, no es que no reciba el tratamiento, se muere directamente. Sí, no, totalmente, sí, no, creo que se entienda. Entiendo la pregunta, si no es que uno tiene que reducir el presupuesto que se gasta en salud, sino porque lo que uno brinda no sea totalmente bueno, sino que en realidad uno que tiene que tratar es de tratar de que con ese presupuesto mejorar los resultados que tiene. Porque lo que gasta Argentina en salud no es poco, es lo que gastan la gran mayoría de los países que tienen un desarrollo interesante, y no tienen los resultados de esos países. Entonces uno tiene que empezar a buscar cuál. Ay, se me cortó. ¿Preguntó? Ah, ¿se le No cortó te a quiere él? contestar. Claro, debe ser. Cállate, Emilia. Hasta ahí llegó el seminario. Bueno, lo joderemos en la tutoría, fue.